La sala de reuniones estaba inusualmente silenciosa. Cuando entré, mi corazón latía con una mezcla de emoción y temor. Era mi primera reunión con el nuevo equipo, y ahí estaba él, Alex. Estaba de pie al frente de la mesa, irradiando confianza y carisma. Sentí una atracción innegable hacia él, una fuerza magnética que nunca había esperado. Era el tipo de tensión que hacía que el aire se sintiera denso y pesado. Mientras tomaba asiento, intenté concentrarme en la agenda, pero mi mente seguía divagando. Jake, mi esposo, aparecía en mis pensamientos, su sonrisa y calidez. Un fuerte contraste con la tormenta que se gestaba dentro de mí. ¿Estás lista para comenzar?, preguntó Alex, su voz suave y seductora. Asentí, pero mi mente estaba acelerada. ¿Qué estaba haciendo aquí? Una pregunta que resonaba interminablemente, ahogando las voces a mi alrededor. Cuando nuestras miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Fue un momento breve, pero se sintió como una eternidad. Pude ver una chispa en su mirada, un desafío quizás. Tragué saliva, tratando de sacudirme la sensación. «¿Empezamos, les parece?», logré decir, forzando una sonrisa que no llegó del todo a mis ojos. Pero por dentro estaba perdida en un torbellino de emociones. La química entre nosotros era palpable, casi embriagante. «Después de esto, ¿qué te parece si tomamos un café?», sugirió, una sonrisa juguetona en sus labios. Mi corazón volvió a acelerarse y sentí una emoción mezclada con culpa. Miré hacia la puerta, preguntándome si debería huir o dejarme llevar por esta atracción peligrosa. ¿Qué me estaba pasando? Estaba sentada en mi escritorio, con el peso del mundo reposando pesadamente sobre mis hombros. El zumbido de la oficina resonaba a mi alrededor, pero mi mente estaba lejos de las hojas de cálculo y los informes que me rodeaban. No podía sacudirme la sensación de anticipación nerviosa que se filtraba mientras me preparaba para la reunión. Cuando entré por primera vez a la sala de conferencias y lo vi, a Alex, sentí cómo el aire cambiaba. Era alto, con cabello oscuro que enmarcaba su rostro, y una sonrisa confiada que hacía que mi corazón latiera con fuerza. Podía sentir la tensión en la sala, mientras nuestras miradas se encontraban a través de la mesa. Era como si el tiempo se ralentizara y todo lo demás se desvaneciera. Traté de recordarme a Jake, mi esposo, que me esperaba en casa, completamente ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de mí. «Muy bien, todos, empecemos», dijo mi jefe. Pero todo en lo que podía pensar era en la forma en que Alex me miraba. Su mirada se sentía eléctrica, enviando escalofríos por mi espalda. Rápidamente volví mi atención a la presentación, pero podía sentir sus ojos sobre mí, haciendo imposible concentrarme. A medida que la reunión se prolongaba, intercambiábamos miradas que decían mucho. Había una química no dicha, un hilo invisible que nos acercaba. Casi podía escuchar la pregunta resonando en mi mente. ¿Qué estoy haciendo aquí? El mundo real parecía desvanecerse, dejando solo a los dos en ese momento. Después de la reunión, nos asignaron trabajar juntos en un proyecto. Pensé que podría concentrarme en la tarea en cuestión, pero cuanto más trabajábamos juntos, más se aceleraba mi corazón. Las noches largas se volvieron nuestra norma, llenas de sesiones de lluvia de ideas que a menudo se convertían en bromas juguetonas. «¿Siempre trabajas tan tarde?», preguntó Alex una noche, con una sonrisa burlona en su rostro. «Solo cuando trabajo con alguien que me mantiene entretenida», respondí, una sonrisa asomándose en mis labios. Las líneas entre lo profesional y lo personal comenzaron a desdibujarse. Nuestras conversaciones se alejaron de los temas laborales hacia asuntos más personales. Me encontraba compartiendo partes de mi vida, cosas que nunca discutía con nadie en la oficina. Una noche, después de una sesión particularmente larga, le envié un mensaje de texto. «¿Puedes creer que aún estamos aquí? Siento que deberíamos recibir un pago extra por esto». Su respuesta fue rápida, y casi pude imaginar la sonrisa en su rostro mientras escribía. «Creo que merecemos un bono por sobrevivir al aburrimiento. ¿Quizás deberíamos celebrarlo?». Cada vez que volvía a casa con Jake, quien me recibía con una sonrisa cálida y un beso, la culpa se asentaba en mi estómago como una piedra pesada. Lo amaba, o al menos eso creía. Pero la emoción de mis interacciones con Alex era embriagante, y no podía evitar querer más. «¿Un día largo en el trabajo?», preguntó Jake una noche mientras me servía una copa de vino.
Sí, ya sabes cómo es, respondí, forzando una sonrisa. Me sentía como una impostora, ocultando mis pensamientos y sentimientos detrás de una fachada de normalidad. Los mensajes de Alex se hicieron más frecuentes, llenos de insinuaciones juguetonas que hacían que mi corazón se acelerara. ¿Qué llevas puesto ahora?, escribió una noche, enviando una sacudida de emoción a través de mí. Dudé antes de responder, mis dedos flotando sobre la pantalla. Solo mi ropa de trabajo habitual, ya sabes, las cosas aburridas. ¿Aburridas? Apuesto a que te ves impresionante incluso con ellas. Me mordí el labio, mi corazón latiendo con fuerza mientras leía sus palabras. Era lo suficientemente inocente, pero se sentía como una chispa que encendía dentro de mí, avivando un fuego que no sabía que tenía. Una tarde, después de otro largo día, me encontré mirando mi teléfono, contemplando si debería escribirle. Mi corazón latía rápidamente mientras escribía. ¿Quieres tomar una copa después del trabajo mañana? Su respuesta fue inmediata. Pensé que nunca lo pedirías. La emoción recorrió mi cuerpo mientras me daba cuenta de que estábamos cruzando una línea. Sabía que estaba entrando en aguas peligrosas, pero la emoción de lo desconocido era atractiva. Cuando volví a casa esa noche, Jake ya estaba acomodado en el sofá viendo una película. Me acurruqué a su lado, obligándome a concentrarme en la pantalla, pero mi mente estaba en otro lugar, perdida en pensamientos de Alex. ¿Estás bien?, preguntó Jake, mirándome de reojo. Sí, solo estoy cansada, respondí, enmascarando el torbellino que se gestaba dentro de mí. Podía sentir la culpa carcomiéndome, pero la idea de ver a Alex me llenaba de una oleada de emoción que no podía ignorar. Al día siguiente, la anticipación creció mientras me preparaba para nuestra salida. Apenas podía concentrarme en el trabajo, mi mente llena de pensamientos sobre lo que podría suceder. Cuando finalmente el reloj marcó las 5, agarré mis cosas y salí, mi corazón latiendo en mi pecho. Nos encontramos en un pequeño bar, la atmósfera cálida y acogedora. Tan pronto como vi a Alex, se me cortó la respiración. Se veía aún más guapo con ropa casual. La forma en que se movía me hacía sentir débil. «¡Hey! ¡Lo lograste!», dijo, sus ojos brillando con picardía. «Claro, no me lo perdería», respondí, tratando de sonar casual. Pero las mariposas en mi estómago me traicionaron. Pedimos bebidas y nos acomodamos en un rincón acogedor. La conversación fluyó sin esfuerzo. Reímos y coqueteamos. La química entre nosotros era innegable. Cuando rozó sus dedos contra los míos, una chispa se encendió y sentí una emoción recorrerme. ¿Alguna vez piensas en cómo sería si no tuviéramos que escondernos?, preguntó, su voz baja e intensa. Tragué saliva, el peso de sus palabras hundiéndose en mí. Todo el tiempo, admití, mi corazón latiendo rápido. A medida que la noche avanzaba y las copas fluían, me encontré inclinándome más cerca de él, el mundo a nuestro alrededor desvaneciéndose. Podía sentir la tensión creciendo, y cuando él extendió la mano para tocar la mía, se sintió como una promesa. En ese momento, todo lo demás, Jake, mi vida, se desvaneció. Estaba perdida en la conexión que compartíamos. Una conexión que se sentía tanto emocionante como aterradora. En el fondo, sabía que estaba cruzando una línea, pero la emoción de todo era imposible de resistir. Cuando volví a casa esa noche, la culpa se apoderó de mí como una ola. Pero el recuerdo del toque de Alex persistía, encendiendo un fuego dentro de mí que luchaba por contener. Me encontraba en una encrucijada y no tenía idea de qué camino elegiría. Recuerdo esa tarde vívidamente. El aire estaba cargado de anticipación mientras salía de la oficina. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas contra el cielo que se oscurecía. Se suponía que debía ser solo otro día en el trabajo, pero de alguna manera se había transformado en algo completamente diferente. Alex había sugerido que tomáramos una copa, y antes de darme cuenta, me encontré asintiendo, mi corazón acelerado ante la idea de estar a solas con él. Al entrar al bar, sentí una oleada de emoción mezclada con un toque de culpa. Esto no era lo que se suponía que debía estar haciendo. Jake, mi esposo, me esperaba en casa, completamente ajeno al torbellino que giraba dentro de mí. Traté de sacudirme el pensamiento, enfocándome en la charla animada y las risas que llenaban el espacio a mi alrededor. Alex tomó asiento frente a mí,
sus ojos brillando con picardía. ¿Estás lista para esto?, preguntó, una sonrisa juguetona en sus labios. Me reí nerviosamente. Lo más lista que puedo estar, pero incluso mientras lo decía, sentía el peso del momento presionándome. ¿Qué estaba haciendo aquí? No debería estar. Debería estar en casa, acurrucada en el sofá con Jake, disfrutando de nuestra tranquila noche. Sin embargo, aquí estaba, sentada frente a un hombre que hacía que mi corazón se saltara un latido. A medida que las copas fluían, también lo hizo nuestra conversación. Comenzamos hablando de trabajo, pero no pasó mucho tiempo antes de que el tema cambiara a cosas más ligeras. Me encontré riéndome de sus chistes, la forma en que su voz bailaba en el aire, y cómo sus ojos se iluminaban cada vez que yo respondía. Era embriagador. Había olvidado cuánto anhelaba este tipo de conexión. ¿Recuerdas esa presentación ridícula que hicimos la semana pasada?, preguntó Alex, sus ojos brillando con diversión. Oh, Dios, sí. Pensé que iba a morir de vergüenza, respondí, recordando la incomodidad de ese día. El recuerdo me hizo reír, y sentí cómo la tensión entre nosotros comenzaba a disolverse, reemplazada por una química innegable. En ese momento, algo cambió. Sentí su mano rozar la mía, un toque fugaz que envió escalofríos por mi espalda. Levanté la vista, nuestras miradas se cruzaron por un breve segundo que se sintió como una eternidad. El ruido del bar desapareció y éramos solo nosotros, suspendidos en nuestra propia burbuja. Mi corazón latía rápido y podía sentir el calor subiendo por mis mejillas. «Tu mano está tan cálida», dijo, su voz baja y seductora. Tragué saliva, sin saber cómo responder. «Supongo que es solo la emoción de estar fuera después del trabajo», respondí, tratando de mantener la calma. Pero era una mentira. El calor que irradiaba de su toque era abrumador, y la emoción de todo era intoxicante. «¿Emoción, eh? ¿Puedo pensar en algunas otras razones?», dijo, una sonrisa asomándose en la comisura de sus labios. Mi respiración se detuvo y sentí una oleada de adrenalina. ¿Realmente estaba considerando esto? Miré a mi alrededor en el bar, sintiendo el peso de mis elecciones presionándome. Debería haber estado pensando en Jake, en la vida que habíamos construido juntos, pero todo en lo que podía concentrarme era en Alex, la forma en que sus ojos brillaban con picardía y promesa. «¿Tal vez deberíamos pedir otra bebida?», sugerí, tratando de desviar la intensidad del momento. No estaba lista para enfrentar lo que estaba sucediendo entre nosotros. «Hagámoslo», dijo, su sonrisa ensanchándose. Había algo en la forma en que lo decía que me hizo sentir que sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Era tanto emocionante como aterrador. A medida que la noche avanzaba, continuamos coqueteando, la conversación fluyendo con facilidad mientras las copas seguían llegando. No podía recordar la última vez que me había reído tanto. Era como si las preocupaciones de mi vida se hubieran derretido, dejando solo esta conexión electrizante que parecía crecer más fuerte con cada momento que pasaba. «¿Alguna vez piensas en qué más hay allá afuera?», preguntó de repente, su mirada penetrante en la mía. «Me refiero, más allá de esta rutina de trabajo y casa». Dudé, la pregunta colgando en el aire como una pistola cargada. «A veces, supongo que simplemente... no lo sé, no estoy segura de lo que quiero». «Tal vez deberías averiguarlo», dijo, su voz en un suave susurro. La sugerencia envió una oleada de emoción y miedo a través de mí. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo él? Mi mente corría mientras consideraba las implicaciones de sus palabras, pero en el fondo, una parte de mí ya ansiaba algo más, algo que me hiciera sentir viva. Cuando nuestras manos volvieron a tocarse, se sintió eléctrico. Mi corazón se aceleró y no pude evitar inclinarme más cerca, atraída hacia él como una polilla a la llama. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció en el fondo y todo en lo que podía pensar era en la promesa de lo que podría ser. «¿Estás segura de que esto es lo que quieres?», preguntó, su voz baja e intensa. Miré sus ojos. El momento se extendía ante nosotros, lleno de posibilidades no dichas. «No lo sé», admití, pero la verdad era que lo quería. Quería esta conexión, esta emoción que se desbordaba por mí cada vez que él estaba cerca. A medida que la noche llegaba a su fin, sabía que había cruzado una línea que no podía deshacer. La promesa de algo nuevo y emocionante se cernía ante mí,
pero también lo hacía la realidad de la vida que estaba dejando atrás. Tenía que enfrentar la verdad. Nada volvería a ser igual. Los días después de ese primer encuentro con Alex se sintieron como un torbellino vertiginoso. Era como si hubiera entrado en un mundo diferente, uno donde ya no era solo la esposa de Jake, sino alguien con deseos y necesidades propios. No podía sacudirme la emoción que latía dentro de mí cada vez que pensaba en volver a verlo. La anticipación crecía con cada hora que pasaba, y mi corazón se aceleraba ante la idea de nuestro próximo encuentro. Una mañana, mientras entraba a la oficina, vi a Alex al otro lado de la sala. Estaba hablando con un colega, sus manos animadas mientras gesticulaba. Mi respiración se detuvo. Sentí una atracción hacia él que era innegable. No pude evitar sonreír, incluso cuando la culpa se infiltraba en mí. Se suponía que debía estar concentrada en el trabajo, pero mi mente estaba llena de pensamientos sobre él. ¿Qué me estaba pasando? Estaba casada con Jake, un hombre que me adoraba, y sin embargo, aquí estaba, ansiando algo que no debía. «Hey tú», dijo Alex, finalmente notándome. Su voz era suave y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. «¿Lista para otro día de reuniones?» «Claro», respondí, tratando de sonar casual. Solo tratando de mantener mi mente en el juego. «Bueno, siempre lo logras», dijo, una chispa juguetona en sus ojos. «Pero tengo que decir, una pequeña distracción nunca le hace daño a nadie». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, pesadas con implicaciones. Era consciente de la creciente química, y era embriagadora. Me sorprendí mordiéndome el labio, un hábito que tenía cuando estaba nerviosa. «Supongo que veremos cuánta distracción podemos manejar», respondí tratando de sonar coqueta. A medida que pasaban los días, nos encontrábamos trabajando tarde más a menudo, colaborando en el proyecto que nos había unido. Cada noche larga se sentía cargada, llena de palabras no dichas y miradas que se prolongaban un poco más de la cuenta. Podía sentir la tensión creciendo y me emocionaba. Intentaba convencerme a mí misma de que era una diversión inofensiva, pero en el fondo sabía que era más que eso. Una noche, después de un día particularmente largo, miré mi teléfono. Había un mensaje de Alex. «¿Quieres tomar una copa? Solo nosotros esta vez». Mi corazón se aceleró. Dudé, sabiendo que aceptar significaba adentrarse en un territorio peligroso. Pero la emoción de todo era demasiado tentadora para resistir. «Está bien», escribí de vuelta, mis dedos temblando ligeramente. «¿Dónde?» «Nos vemos en el Velvet Lounge a las 7. Te estaré esperando». Llegué al bar, mi corazón latiendo en mi pecho. La luz tenue arrojaba un resplandor cálido sobre el lugar, y sentí una oleada de adrenalina al verlo en una mesa en la esquina. Levantó la mirada, sus ojos brillando cuando me vio. Tomé una respiración profunda, tratando de calmar mis nervios. «¡Hey, preciosa!», dijo, esa sonrisa encantadora extendiéndose por su rostro mientras me sentaba. Sentí que un rubor subía por mis mejillas. «Te ves impresionante esta noche». «Gracias», respondí, sintiéndome halagada y culpable. «¿Tú también te ves bien?» Empezamos a hablar, la conversación fluyendo con facilidad. Compartí historias sobre mi vida, y él se abrió sobre sus sueños y ambiciones. Cada risa, cada momento compartido, nos acercaba más. Entonces, como atraído por una fuerza invisible, extendió la mano y tocó la mía. Mi respiración se detuvo, y el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. Miré sus ojos, y por un momento, todo lo demás desapareció. Éramos solo nosotros, y la conexión era eléctrica. «¿Alguna vez sientes que esto es más que solo trabajo?», preguntó, su voz bajando a un susurro. Tragué saliva, mi corazón latiendo rápido. «Sí, lo siento», admití, mi voz apenas un susurro. «Pero no debería». «¿Por qué no?», desafió su mirada intensa. «¿Qué te detiene?». Sabía la respuesta, pero se sentía tan lejana. Jake confiaba en mí. Me amaba, pero aquí estaba, sentada frente a un hombre que me hacía sentir viva de una manera que no había sentido en años. «Estoy casada», respondí, mi voz temblando. «Lo sé», dijo apretando suavemente mi mano, «pero eso no significa que no merezcas sentir esto». Sentí una oleada de emociones encontradas. Tenía razón. Merecía sentirme viva, sentirme deseada. ¿Pero ¿a qué costo?
A medida que la noche avanzaba, me encontré inclinándome más cerca de él, atraída hacia su órbita. La coquetería se intensificó y sentí una emoción ante la idea de cruzar una línea que siempre había considerado sagrada. Cuando elogió mi risa, sentí una chispa de emoción. «Hagamos esto de nuevo», sugirió, sus ojos brillando con picardía. «¿Estás seguro de que es una buena idea?», pregunté, mi corazón latiendo rápidamente. «La vida es demasiado corta para contenerse», respondió con un desafío en su voz. Cuando dejé el bar esa noche, sentí una mezcla de emoción y miedo. Había entrado en un mundo lleno de posibilidades, pero también sabía que estaba caminando sobre hielo delgado. La sonrisa confiada de Jake me perseguía mientras conducía de regreso a casa. Podía sentir el peso de mis elecciones presionándome. «¿Qué estoy haciendo?», me susurré a mí misma, agarrando el volante con fuerza. Pero en el fondo, sabía que ya estaba demasiado involucrada, y una parte de mí no quería dar marcha atrás. La emoción de la persecución, la emoción de lo desconocido, era embriagante. Y mientras caminaba por la puerta de mi casa, recibida por el cálido abrazo de Jake, no podía evitar preguntarme cuánto tiempo podría mantener esta farsa. Cada sonrisa que me daba se sentía como una daga en mi corazón, un recordatorio de la vida que estaba arriesgando por probar algo prohibido. Pero el pensamiento de Alex persistía, encendiendo un fuego dentro de mí que ya no podía ignorar. Recuerdo el momento en que entré en el apartamento de Alex como si fuera ayer. La adrenalina corría por mis venas, un cóctel de emoción y miedo. Nunca había estado en una situación como esta antes, y la emoción de todo hizo que mi corazón latiera con fuerza. La puerta se cerró detrás de mí, sellando el mundo exterior. En ese instante me envolvió una burbuja de secreto. «Bienvenida a mi humilde morada», dijo Alex, una sonrisa burlona en sus labios. La forma en que me miraba enviaba un escalofrío por mi columna. Era como si pudiera ver a través de mí, pelando las capas de mi vida hasta que solo quedara el deseo. Miré a mi alrededor, absorbiendo los muebles elegantes y la luz tenue que creaba una atmósfera íntima. «Bonito lugar», respondí, tratando de sonar casual, pero mi voz tembló ligeramente. Podía sentir el peso de mis elecciones presionándome. Tenía un esposo esperándome en casa, completamente ajeno a mi tormento interno. La sonrisa de Jake se reflejó en mi mente, y sentí una punzada de culpa. Sin embargo, estando allí con Alex se sentía tan embriagador que aparté ese pensamiento. «¿Te ofrezco una copa?», preguntó, moviéndose hacia la cocina. Asentí, aún tratando de absorber la realidad del momento. Mientras lo observaba servir 2 copas de vino, capté un destello del hombre que había estado tratando de resistir. Su confianza era magnética, y la química que habíamos construido durante esas reuniones nocturnas era palpable. «Brindemos por nuevos comienzos», sugirió, levantando su copa. Toqué la mía contra la suya, un reconocimiento silencioso del camino peligroso que estábamos tomando. «¿Por nuevos comienzos?», repetí tomando un sorbo. El vino era suave y me calentó por dentro, pero no fue la bebida lo que me hizo sentir esa emoción. Fue la forma en que Alex se acercó. El aire entre nosotros se volvió más denso, con palabras no dichas. Nos acomodamos en el sofá, la luz tenue proyectando suaves sombras sobre su rostro. Nuestra conversación fluyó con facilidad, salpicada de risas y miradas prolongadas. Pero bajo la superficie podía sentir la tensión creciendo, algo eléctrico crepitando en el aire. «¿Alguna vez piensas en lo que hemos estado haciendo?», preguntó Alex, su tono de repente serio. Mi corazón se aceleró ante su pregunta. ¿Realmente quería saber? Me sentí expuesta, el peso de mi culpa presionando como una manta pesada. «Trato de no hacerlo», admití, mordiéndome el labio. «Es complicado». Aparté la mirada, buscando las palabras adecuadas. «Tengo a Jake, y él confía en mí». La mirada de Alex no vaciló. «¿Pero eso es suficiente?». Su pregunta quedó entre nosotros, pesada y cargada. Tragué saliva, mi pulso acelerándose. «No lo sé», confesé. «Nunca esperé sentir esto por otra persona». Él extendió la mano, sus dedos rozando los míos. Fue un toque simple, pero encendió un fuego dentro de mí. «Tal vez estábamos destinados a encontrarnos en este momento», dijo suavemente, su voz baja y seductora. Levanté la vista,
bloqueando mi mirada con la suya. El mundo a nuestro alrededor se derritió, dejando solo a los dos en ese momento. Mi corazón latía más rápido, mientras sentía que la atracción entre nosotros crecía más fuerte, una fuerza innegable que ya no podía ignorar. Antes de darme cuenta, se acercó más, y nuestros labios se encontraron por primera vez. Fue eléctrico, una chispa que encendió un incendio de pasión. En ese beso, sentí que mi razón se deslizaba, dejando solo el deseo. Le devolví el beso, sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío, el sabor del vino en sus labios mezclándose con la oleada embriagante de emociones. Cuando finalmente nos separamos, sin aliento, la realidad de lo que estaba haciendo me golpeó. Había cruzado una línea y no había vuelta atrás, pero la emoción de todo era emocionante y no podía evitar querer más. «¡Guau!», dije, mi corazón acelerado. «No esperaba eso». «Ni yo», respondió Alex, una sonrisa burlona en sus labios. «Pero se sintió bien, ¿no?», asentí, mi mente acelerada mientras procesaba el torbellino de emociones que giraban dentro de mí. Los recuerdos de Jake se desvanecieron en el fondo, reemplazados por la presencia embriagadora de Alex. «Tal vez esto es un error», murmuré, la incertidumbre arrastrándose dentro de mí. «O tal vez es exactamente lo que ambos necesitamos», replicó, su voz baja y suave. Miré sus ojos, buscando respuestas. Sabía que estaba entrando en aguas peligrosas, pero la emoción de lo desconocido era demasiado tentadora para resistir. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «No pensemos en eso ahora», dijo, sus ojos oscureciéndose con deseo. «Solo estemos aquí, en este momento». Y así fue. Dejé ir mis preocupaciones, permitiéndome ser arrastrada por la pasión que se había encendido entre nosotros. La noche se desarrolló en una neblina de risas, besos robados y secretos susurrados. Estaba perdida en Alex, y por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente viva. A medida que la noche avanzaba, me encontré olvidando la vida que había dejado atrás, perdida en la emoción de esta nueva conexión. Ya no era solo una esposa, era una mujer, descubriendo un lado de mí misma que nunca supe que existía. En los brazos de Alex me sentí libre, y los recuerdos de Jake se desvanecieron aún más en el fondo. Pero en el fondo, la culpa persistía como una sombra, recordándome que este momento era efímero. Sin embargo, al mirar a los ojos de Alex, no podía evitar dejar de importarme. No estoy segura de cómo explicar el torbellino de emociones que siguieron a esa primera noche con Alex. El momento en que cruzamos una línea que nunca imaginé que me acercaría, una mezcla de emoción y culpa, se desbordó dentro de mí. Permanecí despierta, mirando al techo. La luz de la luna, filtrándose a través de las cortinas, iluminando la habitación con un suave resplandor. Mi corazón latía rápido mientras recordaba cada detalle de nuestro tiempo juntos. ¿Estás despierta?, el mensaje de Alex iluminó mi teléfono y sentí una oleada de emoción. Me mordí el labio, sabiendo que no debería responder, pero aún así mis dedos se movieron en contra de mi voluntad. ¿Sí?, escribí de vuelta, mi corazón palpitando. «No puedo dejar de pensar en ti», escribió, y la emoción de sus palabras envió un escalofrío por mi espalda. Debería haber sentido remordimiento, pero en cambio me sentí emocionada. La pasión que compartimos era embriagante, llevándome más profundamente a un mundo que nunca había conocido antes. Miré a Jake, profundamente dormido a mi lado, completamente ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de mí. El peso de mi traición presionaba sobre mi pecho, pero el pensamiento de Alex, su sonrisa, su toque, eclipsaban la culpa. Recordé cómo se sentían sus labios contra los míos, el calor de su cuerpo tan cerca del mío. Era como si hubiera encendido una parte de mí que no sabía que existía. «Volvámonos a ver», escribió Alex, y casi podía oír su voz. La invitación era como el canto de una sirena, arrastrándome lejos de la vida que había construido con Jake. Dudé, mi mente corriendo con las consecuencias. Pero luego pensé en la risa de Alex, en la forma en que me miraba como si fuera la única persona en la sala, y me encontré escribiendo una respuesta rápida. «Está bien». Los mensajes continuaron, un torrente de palabras que aceleraban mi corazón y hacían que mi estómago se revolviera. Hablábamos de planes, de momentos robados lejos de las miradas indiscretas del mundo.
La emoción de nuestras conversaciones secretas solo profundizó mi deseo por él. Cada día era una batalla entre la vida que estaba llevando y la que Alex me ofrecía. Una vida llena de pasión, emoción y una química innegable que era difícil de resistir. ¿Estás segura de esto?, me susurré a mí misma mientras me miraba en el espejo, preparándome para otro encuentro. No quería perder a Jake, pero cada vez que pensaba en Alex, la culpa se desvanecía un poco más. Era como si hubiera lanzado un hechizo sobre mí y yo estuviera dispuesta a caer bajo él. La noche que nos volvimos a encontrar, llegué al bar, mi corazón latiendo en anticipación. Lo vi sentado en una mesa en la esquina, luciendo impecablemente apuesto. El momento en que nuestras miradas se encontraron, el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. «¡Hey!», dijo Alex, su voz baja y seductora. «Hola», respondí, forzando una sonrisa, aunque era plenamente consciente del peligro que acechaba tras nuestras sonrisas. Se inclinó más cerca, su aliento rozando mi oído. «He estado pensando en ti todo el día». Me estremecí, sintiendo una oleada de calor extenderse por mí mientras miraba esos ojos profundos y cautivadores. «Yo también», admití, sintiéndome vulnerable pero emocionada. Nuestras conversaciones fluyeron con facilidad, risas escapando de nuestros labios en la tenue luz del bar. Se sentía como si fuéramos las únicas dos personas en el mundo, perdidos en nuestra propia burbuja. El coqueteo juguetón se volvió más intenso, mientras nuestras rodillas se rozaban bajo la mesa. Cada contacto enviaba descargas eléctricas a través de mi cuerpo, recordándome cuán viva me sentía en su presencia. «¿Puedo mostrarte algo?», preguntó, su voz bajando un tono. «¿Qué tienes en mente?», pregunté, una mezcla de curiosidad y nerviosismo burbujeando dentro de mí. «Solo confía en mí», dijo con un guiño, y no pude resistirme al tirón de su encanto. Salimos del bar y sentí una mezcla de emoción y miedo mientras caminábamos uno al lado del otro. Nuestros dedos se rozaron y sentí una oleada de deseo. La brisa nocturna era fresca, pero mi piel ardía de anticipación. Cuando llegamos a su apartamento, sentí que mi corazón latía aún más rápido. El momento en que cerró la puerta detrás de nosotros fue como si una presa se hubiera roto. Me atrajo hacia él, y antes de que pudiera pensar, sus labios chocaron contra los míos. El beso fue urgente, lleno de necesidad y anhelo. Me derretí en él, olvidando todo lo demás, perdiéndome en la dulzura de su beso. «¿Estás segura de esto?», susurré contra sus labios, desgarrada entre el deseo y la realidad que estaba traicionando. «Más que nada», respondió, sus manos agarrando mi cintura, atrayéndome más cerca. La forma en que me miraba me hacía sentir deseada, anhelada, de una manera que no había sentido en años, y en ese momento todas mis dudas se desvanecieron. Crucé la línea, abrazando el caos y la pasión que representaba Alex. El mundo exterior dejó de existir, y éramos solo los dos, entrelazados en una danza de lujuria y deseo. A medida que la noche avanzaba, la culpa regresó, pero fue eclipsada por el fuego que se había encendido dentro de mí. Había cruzado una línea, y no había vuelta atrás, pero la emoción de todo me hacía sentir viva de una manera que nunca había experimentado antes. Estaba atrapada en un torbellino de emociones, desgarrada entre dos vidas, pero el tirón de la pasión era demasiado fuerte para resistir. «Quédate conmigo», susurró Alex, y estaba en una encrucijada. Sabía que estaba jugando con fuego, pero en ese momento no me importaba. Quería sentir todo lo que él me ofrecía, aunque significara perder todo lo que había conocido. Aún recuerdo el momento en que Alex sugirió que nos escapáramos por el fin de semana. Era un jueves por la tarde, tranquilo en la oficina, el tipo de día que se sentía pesado, con palabras no dichas. Estaba sentada en mi escritorio, mi mente corriendo con pensamientos de Jake, mi esposo y la vida que habíamos construido juntos. Entonces, Alex se inclinó, su voz baja, casi conspiradora. «¿Qué opinas de una escapada de fin de semana, solo tú y yo, lejos de todo esto?» Mi corazón se aceleró ante la idea. La emoción de lo desconocido envió escalofríos por mi espalda. «¿Un fin de semana fuera?», respondí, fingiendo indiferencia, aunque mi pulso se aceleraba ante la idea. «¿Y el trabajo?». «Es un retiro», dijo, una sonrisa juguetona cruzando sus labios. «Has estado trabajando tan duro, mereces un descanso».
Además, podríamos usar algo de tiempo para enfocarnos en el proyecto sin todas estas distracciones. Solo imagínalo. Casi podía verlo. Una cabaña escondida en el bosque. El aire fresco y puro. El mundo exterior desvaneciéndose. Pero luego, la realidad se desplomó sobre mí. Jake, mi esposo amoroso, que confiaba en mí completamente. No sé, Alex, dije mordiéndome el labio. Probablemente debería decirle a Jake primero. Vamos, dijo, su intensidad atravesando mi vacilación. Puedes decirle que es un retiro de trabajo. Lo entenderá. Solo es un fin de semana. Lo mereces. Lo miré a los ojos, y por un momento sentí que las paredes que había construido a mi alrededor comenzaban a desmoronarse. La idea de escapar de mi vida monótona por solo un par de días era embriagadora. Está bien, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Le diré que es una cosa del trabajo. El momento en que estuve de acuerdo, la emoción y el miedo se entrelazaron en mi pecho. Podía sentir la culpa arrastrándose, pero la emoción de hacer algo tan atrevido la eclipsaba. Pasé el resto del día planeando mi mentira, ensayándola en mi mente hasta que se sintiera casi natural. Cuando finalmente llegué a casa, Jake me recibió con su sonrisa habitual. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó, envolviéndome en sus brazos. «Estuvo bien», respondí, tratando de sonar casual. «Solo ocupado, ya sabes». Él asintió, ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Estaba pensando que podríamos tener un fin de semana tranquilo juntos. Sentí una punzada de culpa por sus palabras. De hecho, podría estar fuera por un retiro de trabajo, dije, obligando las palabras a salir. Él frunció ligeramente el ceño. «Oh, ¿cuándo?» «Solo este fin de semana», respondí, tratando de sonar optimista. «Es algo de último minuto. Espero que esté bien». «Por supuesto», dijo, su voz cálida y comprensiva. «Trabajas duro, mereces tomarte un descanso». Mientras se alejaba, sentí un peso asentarse sobre mi pecho. ¿Cómo podía hacerle esto? Y sin embargo, la emoción de lo que estaba por venir empujó esos pensamientos a un lado. Al día siguiente, me encontré en un torbellino de anticipación. Alex y yo intercambiamos mensajes coquetos. Nuestros textos se volvían más atrevidos, cada uno un paso más cerca del borde de un acantilado del que estaba dispuesta a saltar. «No puedo esperar a verte este fin de semana», escribió, y mi corazón dio un vuelco. «Yo tampoco», respondí, mis dedos temblando mientras escribía. Solo unas pocas horas más. Cuando finalmente llegó el viernes, apenas podía concentrarme en el trabajo. El reloj se movía a paso de caracol, cada tic resonando con mi creciente emoción y miedo. A medida que el día avanzaba, podía sentir la tensión creciendo dentro de mí. Para cuando empaqué mi bolso, mi corazón estaba latiendo rápido. Me miré en el espejo, obligándome a parecer tranquila y serena. «Puedes hacerlo», me susurré a mi reflejo. «Solo es un fin de semana, no significa nada». Mientras conducía hacia la cabaña, sentí la libertad del camino abierto. La ciudad se desvanecía detrás de mí y con cada milla me sentía más ligera. La anticipación de estar con Alex, en un lugar donde nadie sabía quiénes éramos, era embriagante. Cuando llegué, Alex ya estaba allí, apoyado contra la cabaña, con una amplia sonrisa en el rostro. «Lo lograste», dijo, sus ojos brillando con emoción. «Se siente tan diferente aquí», respondí, tomando el entorno tranquilo. Los árboles se balanceaban suavemente, y el aire estaba lleno del aroma a pino. «Solo tú y yo», dijo acercándose. Su presencia era magnética, atrayéndome. Podía sentir la tensión en el aire, una mezcla de miedo y emoción. «¿Y si alguien nos ve?», pregunté, aunque parte de mí ansiaba el peligro. «Nadie lo hará», me aseguró, apartando un mechón de cabello de mi rostro. «Podemos ser quienes queramos aquí». Mientras entrábamos, el calor de la cabaña nos envolvió. Sentí una emoción ante la idea de estar lejos de mi vida, y por primera vez en mucho tiempo me sentí viva. «Aprovechemos al máximo», dijo Alex, su voz baja y seductora. Asentí, mi corazón acelerado ante la promesa de lo que estaba por venir. El fin de semana se extendía ante nosotros, lleno de posibilidades y secretos. Podía sentir el peso de mis decisiones, la emoción de lo prohibido y el miedo a lo que vendría. Pero en ese momento, todo en lo que podía pensar era en que estaba lista para abrazarlo, sin importar las consecuencias. Mientras el coche avanzaba por la sinuosa carretera,
Sentí una extraña mezcla de emoción y ansiedad burbujeando dentro de mí. Alex estaba a mi lado, su presencia tanto reconfortante como electrizante. La cabaña se cernía delante, enclavada entre los árboles, y apenas podía creer que estaba en camino a pasar un fin de semana con él, lejos de las miradas indiscretas del mundo. El peso de mis decisiones presionaba sobre mí, pero la emoción de lo que estaba por venir era embriagante. ¿Estás lista para esto?, preguntó, mirando con una sonrisa que me envió un escalofrío por la columna vertebral. Su cabello oscuro caía justo por encima de sus ojos, y esa mirada contenía una promesa que no podía comprender del todo. Asentí, mi corazón latiendo rápido. Lo estoy, creo. ¿Crees?, se burló, la risa bailando en su voz. Estamos a punto de escapar de la realidad. Deberías estar más emocionada. Lo estoy, protesté, aunque sabía que mi voz carecía de convicción. La verdad era que sentía como si estuviera saltando de un acantilado, sin estar completamente segura de qué había debajo. Mientras estacionábamos y salíamos, el aire fresco llenó mis pulmones. El entorno era tranquilo, rodeado de árboles altos que susurraban secretos que ansiaba oír. Seguí a Alex al interior, y el momento en que crucé el umbral, una abrumadora sensación de libertad me envolvió. «Este lugar es increíble», dije, absorbiendo las vigas de madera rústica y la chimenea que crepitaba suavemente. «Mejorará», dijo acercándose. «Espera hasta que veas la vista desde la terraza». Salimos y me quedé sin aliento. El paisaje se desplegaba ante nosotros como una pintura, montañas que se extendían hacia el horizonte, sus picos cubiertos de nieve. El cielo era de un azul brillante y el sol calentaba mi piel. «¡Guau!», susurré, sintiendo que mis preocupaciones comenzaban a derretirse. Alex rió suavemente. «Sabía que te encantaría». Me volví hacia él, y en ese momento no vi solo a un colega, sino a un hombre que había encendido algo profundo dentro de mí. La química entre nosotros crepitaba en el aire, y sentí cómo me inclinaba más cerca, atraída hacia él como una polilla a la llama. «¿Brindamos por nuestra escapada?», sugirió, sacando 2 copas de la pequeña cocina y sirviendo un vino tinto oscuro. «¿Por qué no?», dije, aceptando la copa y dejándola reposar contra mis labios. El vino era suave y lo saboreé, dejando que el calor se extendiera por mí. A medida que la noche avanzaba, compartimos historias, risas que se derramaban en la noche como estrellas apareciendo en el cielo. Cada mirada, cada roce de nuestras manos, enviaba fuegos artificiales a través de mí, intensificando la conexión que estábamos construyendo. «¿Sabes?», empezó, recostándose contra el sofá. «Nunca pensé que disfrutaría tanto pasar tiempo con alguien del trabajo». Sonreí, mi corazón palpitando. «Yo tampoco, es diferente». «¿Diferente bueno?», preguntó, sus ojos fijándose en los míos, buscando. «Definitivamente diferente bueno». La conversación fluyó fácilmente, y antes de darme cuenta, estábamos compartiendo más que solo risas. Nuestras voces se bajaron, secretos que se deslizaban en el espacio entre nosotros. Podía sentir la tensión creciendo, una atracción innegable que nos acercaba más. «¿Puedo mostrarte algo?», preguntó Alex, levantándose de su asiento. Intrigada, lo seguí afuera a la terraza, donde las estrellas comenzaban a brillar sobre nosotros. El mundo se sentía distante, los únicos sonidos siendo las hojas que crujían y nuestras respiraciones tranquilas. Se volvió hacia mí, una seriedad en su expresión. «Mira». Me acerqué más y señaló la vastedad arriba. «Es hermoso, ¿no?». «Sí», respondí, pero mi corazón latía por una razón diferente. El aire a nuestro alrededor se espesó, cargado con palabras no dichas. «He querido hacer esto desde la primera vez que te vi». Su voz era baja, y mi corazón se detuvo cuando se inclinó más cerca. Antes de que pudiera responder, sus labios estaban sobre los míos, suaves e insistentes. Un jadeo escapó de mí, y me derretí en él, el mundo a nuestro alrededor desapareciendo. El beso era todo lo que había ansiado, un torrente de emociones que me arrastraba. Cuando finalmente nos separamos, estaba sin aliento, mi mente acelerada. «Alex, no deberíamos». «Shh», murmuró, tomando mi rostro entre sus manos. «Solo déjalo pasar». Y lo hice, dejé ir la culpa, el peso de mi vida en Nueva York
y me permití ser arrastrada por el momento. Cada beso profundizaba nuestra conexión, encendiendo un fuego que no sabía que existía. La noche se extendió, llena de risas y promesas susurradas. Me sentí viva de una manera que no había sentido en años, y a medida que pasaban las horas, me di cuenta de que no quería que ese fin de semana terminara. Mientras nos acomodábamos adentro, envueltos en los brazos del otro, no podía sacudirme la sensación de que estaba cruzando una línea de la que nunca podría regresar. Pero en ese momento, todo lo que importaba era el hombre a mi lado, el calor de su cuerpo contra el mío y la embriagadora emoción de nuestro secreto. «Prométeme que recordarás esto», dijo Alex suavemente, acariciando mis cabellos. «Te lo prometo», susurré, aunque parte de mí sabía que tal vez no querría recordar. Pero la realidad de mi vida se cernía sobre mí como una sombra, y solo podía esperar que lo que fuera que estaba sucediendo entre nosotros durara, aunque solo fuera por este momento fugaz. Volver a Nueva York se sintió como regresar a un mundo que ya no me pertenecía. La ciudad zumbaba con su energía familiar, pero me sentía desconectada, como si estuviera viendo la vida desarrollarse desde detrás de un muro de cristal. Mi corazón se aceleró mientras caminaba por las puertas de la oficina, cada paso pesado, con el peso de secretos que apenas podía cargar. Jake me esperaba en casa, completamente ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Acababa de pasar un fin de semana embriagador con Alex, y la emoción de nuestro tiempo juntos se aferraba a mi piel como el aroma de su colonia. «¡Hey! ¿Cómo fue el retiro?», preguntó Jake, levantando la vista de su portátil con esa cálida sonrisa que derretía mi corazón. Quería ahogarme en su bondad, dejar que me envolviera y borrara la culpa que se acumulaba en mi estómago. Pero en lugar de eso, forcé una sonrisa, una que se sentía más como una máscara que como un reflejo de mi verdadero yo. «Estuvo bien, realmente productivo», respondí, mi voz un poco demasiado aguda, un poco demasiado alegre. Jake asintió, satisfecho, y volvió a su trabajo. Me di la vuelta, mi pecho apretado con el conocimiento de que cada momento que pasaba con él era una mentira. Mi teléfono vibró, y una oleada de emoción recorrió mi cuerpo. Era Alex. Los mensajes se derramaban, cada uno un recordatorio de la pasión que me había consumido. «No puedo dejar de pensar en ti. Ojalá estuvieras aquí». Las palabras enviaron un escalofrío por mi columna. No pude evitar sonreír, incluso mientras sentía el calor de la vergüenza subiendo por mis mejillas. Escribí rápidamente de vuelta, mis dedos temblando ligeramente. «Yo también te extraño. Acabo de volver. ¿Cómo fue tu día?». La respuesta fue casi inmediata. «Largo, pero ahora es mejor». Me mordí el labio, mirando la pantalla, mi corazón acelerado mientras pensaba en los momentos que habíamos compartido. Las risas, las miradas robadas, la forma en que me hacía sentir viva de una manera que no había sentido en años. Estaba dividida entre dos mundos, y el tirón era tanto emocionante como aterrador. A medida que avanzaba la jornada laboral, me resultaba cada vez más difícil concentrarme. Mis pensamientos seguían regresando hasta Alex. Imágenes de su sonrisa, la forma en que me miraba con esa intensidad, inundaban mi mente. Cada vez que me sorprendía soñando, despierta, sentía una punzada de culpa. Jake se merecía algo mejor que esto, pero la idea de renunciar a lo que tenía con Alex era insoportable. «¡Hey! ¿Estás bien?», mi colega Sara interrumpió mis pensamientos. Levantó una ceja, la preocupación grabada en su rostro. «Sí, solo cansada», respondí, forzando una sonrisa. Ella asintió, pero pude ver la duda en sus ojos. El reloj avanzaba lentamente, cada minuto extendiéndose en la eternidad. Cuando finalmente salí de la oficina, el peso de mi secreto amenazaba con aplastarme. Tenía que mantenerlo oculto de Jake, para mantener la fachada de una vida perfecta. Pero cuanto más intentaba enterrar mis sentimientos, más se abrían paso hacia la superficie. Al llegar a casa, encontré a Jake sirviendo una copa de vino. «Pensé que podríamos celebrar tu regreso», dijo, sus ojos brillando con anticipación. «Suena genial», dije, forzando entusiasmo en mi voz. Mientras hablaba de su día, todo en lo que podía pensar era en Alex. Casi podía sentir su presencia a mi lado, el calor de su mano rozando la mía. Esa noche, mientras nos acomodábamos en el sofá para ver una película, mi teléfono volvió a vibrar.
Miré la pantalla y mi corazón se aceleró. No puedo esperar a verte otra vez. ¿Esta noche? El mensaje de Alex envió una emoción a través de mí. Miré a Jake. Su brazo descansaba sobre mis hombros, completamente ajeno al torbellino que rugía dentro de mí. «Tengo dolor de cabeza», dije, mi voz apenas un susurro. «Creo que me iré a la cama temprano». «Está bien, amor, yo terminaré de ver esta película», respondió, luciendo un poco decepcionado. Sentí una puñalada de culpa mientras lo besaba de buenas noches y me alejaba. En mi habitación miré mi teléfono, mi corazón latiendo. Escribí de vuelta a Alex, mis dedos temblando. «No puedo esta noche. Jake está aquí». Su respuesta fue inmediata. «¿Solo una cita rápida? Necesito verte». La tentación era abrumadora. Sopesé mis opciones, la emoción de escabullirme luchando contra el peso de mi conciencia. Sabía que no debería, pero cada fibra de mi ser gritaba por verlo, por sentir esa chispa otra vez. «Está bien, solo un rato», escribí, sintiendo una oleada de emoción. Salí de la casa, mi pulso acelerado mientras me dirigía al apartamento de Alex. Las luces de la ciudad brillaban a mi alrededor, pero todo en lo que podía concentrarme era en él. Cuando llegué, el momento en que crucé la puerta, el aire cambió. La tensión era eléctrica, nuestra química palpable. Alex estaba allí, esperándome, sus ojos oscuros y llenos de deseo. «Pensé que no vendrías», dijo acercándose. «Casi no lo hice», admití. Mi voz apenas un susurro. «Qué bueno que lo hiciste». Mientras acortaba la distancia entre nosotros, todo lo demás desapareció. La culpa, el miedo, incluso el recuerdo de Jake no tenía poder sobre mí en ese momento. Todo lo que importaba era el calor entre nosotros, el tirón innegable que nos había unido. Pero a medida que avanzaba la noche, un pensamiento persistente se arrastraba en mi mente. Estaba viviendo una doble vida, y cuanto más jugaba este peligroso juego, más arriesgaba a perderlo todo. ¿Sería capaz de seguir escondiendo la verdad de Jake? ¿O mi mundo se vendría abajo, dejándome con nada más que los fragmentos de una aventura apasionada? El peso del día colgaba pesado en el aire, mientras me acercaba a la oficina. Cada paso se sentía como una elección deliberada, un recordatorio de mis emociones enredadas. Había estado tratando de concentrarme en el trabajo, pero los pensamientos de Alex bailaban en mi mente, encendiendo un fuego que luchaba por contener. El momento en que entré en la sala de conferencias, mi corazón latió rápido al verlo. Se veía impecablemente apuesto, vestido con un traje entallado que enfatizaba su figura esbelta. Nuestras miradas se encontraron, y una descarga de electricidad pasó entre nosotros. Era como si el mundo exterior desapareciera, dejando solo el calor de ese momento. Me obligué a apartar la mirada, recordando a Jake, mi esposo. Podía imaginar su cálida sonrisa, la forma en que siempre me hacía sentir segura. Pero mientras me sentaba, podía sentir la mirada de Alex sobre mí, intensa e inquebrantable. Pensé, ¿qué estoy haciendo aquí? La pregunta resonaba en mi mente, una súplica desesperada de claridad en medio de la confusión. La reunión se prolongó, pero me costaba concentrarme. Cada vez que vislumbraba a Alex, mi corazón palpitaba, traicionando el compromiso que había hecho con Jake. Después de la reunión, mientras los colegas se iban, Alex se quedó, apoyado casualmente contra la pared. «¿Hola tú?», dijo, su voz baja y seductora. «Lo hiciste bien allí». Mis mejillas se sonrojaron ante su cumplido. «Gracias», respondí, tratando de sonar casual. «Tú tampoco estuviste mal». Podía ver el brillo juguetón en sus ojos, y me hizo que mi estómago diera vueltas. Intercambiamos algunas palabras más, risas burbujeando entre nosotros. Y en ese momento sentí una atracción hacia él que no podía ignorar. Los días se convirtieron en semanas, y nuestra relación profesional se profundizó. Las noches largas en la oficina se convirtieron en la norma, y con cada momento que pasaba, la línea entre lo profesional y lo personal se desdibujaba. Me encontraba robando miradas, la forma en que se pasaba los dedos por el cabello cuando estaba concentrado, o cómo sus labios se curvaban en una sonrisa que hacía que mi corazón se saltara un latido. Era embriagador, emocionante y completamente aterrador. Una noche, mientras trabajábamos en un proyecto, le envié un mensaje de texto que era un poco demasiado personal,
un poco demasiado coqueto. Estás haciendo esto demasiado fácil para distraerme, escribí, mordiéndome el labio mientras presionaba enviar. Casi de inmediato, mi teléfono vibró. Tal vez quiero distraerte, respondió Alex, y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Nunca había sentido este tipo de emoción antes. Era incorrecto y emocionante a la vez, pero cada vez que volvía a casa con Jake, la culpa me abrumaba como una ola. Me recibía con esa misma sonrisa cálida y sentía una punzada de arrepentimiento. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntaba genuinamente interesado. Yo le devolvía la sonrisa, pero por dentro mi corazón se sentía pesado. Quería decirle todo, pero tenía miedo de las consecuencias. Entonces llegó la noche en que ya no pude contenerme. Me encontré sentada frente a Alex en un bar después del trabajo, las luces tenues arrojando un resplandor cálido a nuestro alrededor. «¿Sabes?», dijo inclinándose más cerca. «Es peligroso que estemos aquí». Podía oír la nota juguetona en su voz, pero también percibí la verdad subyacente. «Lo sé», respondí, mi corazón latiendo rápido, «pero no puedo evitarlo». Como atraído por una fuerza invisible, extendió la mano y tocó la mía, sus dedos rozando mi piel. El mundo a nuestro alrededor desapareció, y en ese momento me sentí viva. «No podemos seguir pretendiendo que esto no está pasando», murmuró, sus ojos fijos en los míos. Quería protestar, recordarle a Jake, pero todo lo que pude hacer fue asentir. La química entre nosotros era innegable. Pulsaba en el aire, electrificando cada momento que pasábamos juntos. Intercambiamos bromas juguetonas, risas que escapaban de nuestros labios mientras nos inclinábamos más cerca, compartiendo secretos que se sentían sagrados. Era emocionante, y me dejé arrastrar por la marea de nuestra conexión. A medida que nuestra relación se profundizaba, la emoción se transformó en algo más. Una noche, Alex me llamó y me encontré parada frente a la puerta de su apartamento, mi corazón latiendo con anticipación. El momento en que abrió la puerta, pude ver el deseo en sus ojos, reflejando el mío. Crucé la puerta, la adrenalina corriendo por mis venas mientras cruzaba el umbral hacia su mundo. Un mundo en el que podía ser cualquiera, excepto la mujer que se suponía que debía ser. Nos perdimos el uno en el otro, y cuando nuestros labios se encontraron por primera vez, todo lo demás desapareció en el olvido. Fue un beso que hablaba de un deseo prohibido, una promesa de pasión que nunca había conocido. En ese momento, el recuerdo de Jake se desvaneció, reemplazado por el fuego que había encendido Alex. Estaba consumida por un deseo que se sentía tanto emocionante como profundamente incorrecto. Pero con cada momento robado, el peso de mis acciones comenzó a presionarme. Sentí la culpa arrastrarse después de nuestra primera noche juntos, pero fue eclipsada rápidamente por la emoción de nuestros encuentros. Nuestros mensajes se volvieron más atrevidos, cada uno avivando el fuego que ardía entre nosotros. Me encontré soñando con él, imaginando nuestro próximo encuentro, perdida en un mundo donde era libre de explorar este nuevo lado de mí misma. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la emoción era embriagante. Comencé a planear reuniones secretas, momentos robados lejos de mi vida con Jake. Podía ver la emoción en los ojos de Alex mientras discutíamos nuestra próxima escapada, un fin de semana que se sentía como un sueño. «¿Y si vamos a algún lugar donde nadie nos conozca?», sugirió una noche, y sentí una oleada de emoción ante la idea. La idea de mentirle a Jake sobre un retiro de trabajo me daba vueltas, pero la emoción de lo que me esperaba con Alex era demasiado tentadora para resistir. «Le diré que es un ejercicio de trabajo en equipo», dije finalmente, una mezcla de culpa y emoción arremolinándose dentro de mí. A medida que se acercaba el fin de semana, sentí una mezcla de miedo y emoción. ¿Qué pasaría si me descubrían? Pero la emoción de vivir al límite me atrajo, y no podía dar marcha atrás. Estaba lista para perderme en un mundo donde podía ser simplemente yo, sin el peso de las expectativas o la carga de la culpa. Ahora, de pie en la oficina, sentí esa tensión familiar creciendo de nuevo. La reunión secreta que habíamos arreglado chisporroteaba con una anticipación no dicha. Podía sentir el calor que emanaba de Alex mientras me acercaba. «Lo lograste», dijo, una sonrisa extendiéndose por su rostro, sus ojos brillando con picardía.
No me lo perdería por nada del mundo, respondí, mi corazón latiendo mientras me acercaba más. El aire estaba cargado de deseo, y podía sentir que lo que fuera que estaba por suceder cambiaría todo. Una parte de mí conocía los riesgos, pero otra parte, la parte que lo ansiaba, susurraba que no quería que esto terminara. Aprovechemos al máximo, dijo, y en ese instante supe que estaba lista para abrazar lo que viniera después.